hemos estado en los últimos días y bueno, también de meses atrás, con esta cultura de la transparencia a nivel nacional, local, internacional. Hay, a propósito, también ya un acuerdo internacional, un acuerdo mundial de gobierno abierto, este término nuevo que ya está aterrizado en la participación de algunos, buen número de países, pues que están ya trabajando en diseñar plataformas para que la ciudadanía cada vez tenga más acceso a toda la información y a toda la cosa pública. Esto pues es bienvenido, habrá que estarlo revisando, habrá que verificarlo, pero lo que hace nuestro país ya existe ya un sistema nacional de transparencia, hay una reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y esto tendrá que replicarse en todos los estados, en todas las entidades del país. De hecho, están ya algunos de ellos adelantándose y poniéndose acorde a esta reforma de este año en materia de transparencia. Pero bueno, nos interesa a nosotros a nivel local ver cómo está el panorama, ver en qué hemos avanzado, ver la renovación del Instituto Chihuahuense de Transparencia, etcétera. Algo que quisiera informar brevemente que ahorita el proceso de nuestro instituto, que es un órgano garante de precisamente este tema del acceso de la ciudadanía y del público en general a la información de los gobiernos, de las entidades públicas, pues pasó ya un examen de conocimientos que estuvo bien aplicado. Tuve por ahí la oportunidad de ir a checarlo. Elaboró la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad ULSA, La Salle. Entonces, a diferencia de otros exámenes, evaluaciones que se habían hecho anteriormente para que los ciudadanos convocados participaran, pues creo que tuvo un acierto, que fue publicado abiertamente los resultados. La mecánica fue también aleatoria, se llama, doctor, cuando son diferentes exámenes a un mismo grupo, que no es un mismo examen para todos. Entonces creo que esto tuvo otro acierto, y los resultados pues ya están publicados en la página del Congreso del Estado, que es donde están pues haciendo todo el proceso. Se formó una comisión y esperemos que esta esté a la altura de las circunstancias y que, pasando esta etapa, los diputados hagan conciencia, piensen y que elijan a los mejores, a los más capacitados, y sobre todo que tengan un corte ciudadano para acabar con aquello de las cuotas partidistas y de las negociaciones, pues que han dejado muy mal parado al INXITAI en los últimos procesos. ¿Querías comentar algo, Tocayo? Sí, cómo no, es que acabas de mencionar dos conceptos, te faltó uno, que son muy importantes cuando se trata de el gobierno frente a los gobernados y los gobernados frente al gobierno. Así es. Participar. Segundo, tú hablabas de transparencia, pero en medio hay un concepto que en ocasiones se menciona y en ocasiones no, porque sí de suyo es complejo, que es rendición de cuentas. Rendición de cuentas. La rendición de cuentas implica, sobre todo, la participación ciudadana. Todos los ciudadanos participamos, algunos activamente y otros pasivamente. Claro que los que lo hacen pasivamente, pues posibilitan o ceden su espacio para que otros hagan lo que a ellos les corresponde. Como los procesos electorales dicen, hubo abstencionismo. Bueno, de cierta manera el que se abstiene le está cediendo su lugar y toma de decisión al que está votando, pero participa. Y en cuanto a los gobiernos, en sí al Estado mismo, la rendición de cuentas requiere forzosamente de tener enfrente quien esté justipreciando sus actos. Así es. Para que sepamos, número uno, si están dentro de la ley, si están cumpliendo los preceptos constitucionales y si están cumpliendo todos los acuerdos, como es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Todo eso implica una rendición de cuentas que es un concepto muy complejo. Y abajo de él
está precisamente la transparencia, que está muy ligada a la información. Yo creo que si nosotros enlazamos participación, rendición de cuentas y transparencia, llegamos a un valor ético fundamental, que es la justicia. Exacto, es el fin último, yo creo que se persigue con este tipo de temas. Doctor, estamos en este proceso, hay ya un antecedente nacional de uniformar las plataformas de acceso, que es algo muy interesante que no existía, pero Chihuahua primero tiene que brincar este escollo de credibilidad, de confianza, y de que precisamente este proceso de renovación de este instituto, que es el órgano garante en el Estado, pues observe y respete justamente el espíritu, que es transparentar desde su integración misma el tema. ¿Qué opinión te merece? No, yo creo que definitivamente el tener normado actualmente el esquema de transparencia y rendición de cuentas es un paso, definitivamente es un paso. Lo que no me gustaría a mí ver, sí, y nos ha tocado ver en otras normatividades, en otras áreas, es precisamente que únicamente se utilice como discurso y que únicamente se utilice como campaña, únicamente se utilice y se le dé la vuelta o se le dé por encimita o únicamente se trabaje en los conceptos pero no en las realidades. Yo creo que ese punto. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, vamos a poner el caso de Chihuahua, el convocar a la participación ciudadana y visualizar que verdaderamente los ciudadanos no están participando. O sea, que está en un momento dado sucediendo exactamente lo mismo, a pesar de que nosotros ya existe una normatividad, a pesar de que ya podemos nosotros, ¿sí? ¿Qué sucede? Son dos cosas. Primero, la ciudadanía, ¿sí? Organizada, o no tiene el ímpetu, o no tiene la capacidad, o no tiene el interés para poder llevar a cabo esto. Y la otra parte de la sociedad, que es la más grande, ¿sí? No está organizada y no tiene el peso, vamos a decir, el peso para poder contrarrestar y hacer cumplir la normatividad de transparencia y rendición de cuentas que nosotros quisiéramos. A mí me gustaría ver una sociedad que inmediatamente pudiera exigirle a los gobiernos la rendición de cuentas y publicar la parte de transparencia, etcétera, y que con esto hubiera una participación, no solamente como escucha. O sea, nosotros escuchamos y, por ejemplo, vimos por allí algunas noticias de los medios de comunicación que salieron en el periódico, etcétera. Sí, nos dimos cuenta, lo leímos y se acabó. O sea, ¿dónde está la sociedad exigiendo algún paso adelante de esto? Que es lo que faltaría. Así es. Y mira, a propósito de eso, doctor y don Sergio Armendariz, de la participación, en este caso concreto de la renovación del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el anterior episodio de nombrar consejeros, que ahora van a ser comisionados, en 2012 hubo 70 inscritos, 70 ciudadanos participando por un espacio en el Consejo. Hoy, en 2016, que ahora serán comisionados, como les decía anteriormente, solo hubo 52 ciudadanos. Entonces bajó el número, porque, bueno, esta es mi percepción, en aquel proceso del 2012 hubo mucha incertidumbre, hubo desafío desde la aplicación del examen de conocimientos hasta las siguientes dos etapas, una de las cuales es una entrevista cara a cara de desempeño y desenvolvimiento del candidato, del aspirante, frente a la comisión correspondiente de organización, y la siguiente, la evaluación de la currícula o la trayectoria del candidato, ¿no? Entonces, después de eso, quienes obtuvieron mayores calificaciones en el examen, pues curiosamente ya no les dio para más, ¿verdad? Porque los partidos representados en el Congreso eligieron con otros criterios, muy alejados de lo que creo yo, ¿verdad?, que la mayoría de los ciudadanos queremos, que sea realmente una persona, pues no vamos a decir a partidista,
a política no, ¿verdad? Pero por lo menos a partidista, para que garantice cierta independencia y autonomía. ¿Ibas a comentar algo, Tocayo? Sí, hombre, algo muy importante que hizo mención Antonio. Dice, yo desearía que hubiera esto, que se cumpliera con preceptos, de acuerdo, pero cuando nosotros hablamos de participación y de rendición de cuentas, lamentablemente el Estado, que es no contra quién, sino a quien se le va a exigir, porque al Estado se le exige, pues es mandatario. Claro, exacto. Los mandantes somos los participantes. Ya lo dijo John Locke en su teoría de Estado transparente. Exactamente. Hay algo que sucede, que a la hora de que hay gente que participa, tiene facilidad de palabra. Y entonces caemos, y lo hemos visto desde una sociedad de padres hasta una gubernatura de Estado, hasta una presidencia de la República, en la oligarquía de los merolicos, del que habla muy bien, del que se expresa muy bien. No va a tapar, a bloquear a los demás, pero sí muchas veces los demás se recargan de una manera irresponsable, dejando su hueco para que se llene con demagogia, y es a lo que se le llama en estos términos oligarquía de merolicos. Es decir, el que habla mucho, que yo, mire, que esto yo puedo, entonces la gente, caray, sí sabe. Se avasalla. Se avasalla. Y en segundo término, creo yo que el acto fundamental de un Estado es la relación bionívoca entre gobernantes y gobernados, y solamente esta se da cuando el ciudadano participa y cuando el Estado ejerce la autoridad, pero en base a la ley. Fuera de eso no puede haber Estado. Tiene toda la razón. Ese es el espíritu que finalmente debiéramos perseguir. Y los ciudadanos pues tenemos una gran oportunidad, porque yo decía en algunas participaciones de ahí del Consejo Ciudadano, justamente de transparencia, que manejamos desde hace ya algunos años, desde el 2008, donde participan gentes pues de manera honoraria, doctor, de manera voluntaria, y estamos interesados en que este tema avance, en que se vayan perfeccionando los instrumentos con que contamos. Al principio, por allá 2002, 2001, que en el sexenio de Vicente Fox se empezó a ir diseñando lo que sería la ley federal y luego el futuro instituto, pues muchos eran muy escépticos desde la ciudadanía, decían, no, es que este es un intento de censura, o este es un intento de limitar la libertad de expresión, y fíjense cómo cuando no te metes a estudiar o no te interesa realmente aportar algo, sino nomás descalificar o criticar, como a la óptica de estos años que han pasado, pues no hay peor ley que la que no existe, ni peor institución que la que no está fundada. Lo que tenemos que hacer es empujar, como decía mi tocayo, bueno, para que realmente sí haya una participación y haya una exigencia y se dé esa relación dual de gobierno-ciudadanos. Entonces, en ese sentido yo quisiera subrayar que en Chihuahua estamos ante una gran oportunidad de que este tema se sanee, que este tema se resarza, porque tiene antecedentes muy lamentables en los últimos 7, 8 años en que ha habido procesos de renovación de este instituto, que pues no será la panacea del instituto como sí mismo, ¿verdad? Pero sí tenemos que por lo menos tener ese punto de referencia, claro, para que más ciudadanos se vayan involucrando en este tema de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.